en el trabajo. Tengo familias evangélicas y tengo una hermana biológica que es pastora evangélica de una iglesia de la línea de Sopla Dios. Creo que es Ruiz. Sopla Dios, que lo conocen como eso, con ese nombre. Tabernáculo de la Fe. Y mi hermana como pastora, y si la pesamos en la balanza de nuestra iglesia adventista, y no es porque haya que hacerlo, sino que para hacer una comparación, yo decía hace poco que a ella le falta, es como Saulo de Tarso, camino a Damasco para pelear por Jesús, pero estaba en contra de Cristo. Entonces yo estoy orando porque primero ella no quería ser receptiva a nada, ni siquiera orar. Y pues ahora Dios nos está ayudando y este tema es un tema que es para compartir realmente también con ella, con los compañeros de trabajo que son evangélicos, pero a nosotros nos sirve para recordar algunas cosas importantes y que realmente vale la pena seguir al Dios vivo. Yo le decía a ellos que no nos salvamos, yo no me salvo, nadie se salva por la religión, ninguna religión salva a nadie. El único que salva es Cristo Jesús. Pero para que el Señor Jesús nos salve, tenemos que hacer su voluntad. Y hacer la voluntad de Él es mediante lo que está escrito en la palabra de Dios, la cual debemos entender y comprender, sin añadirle, sin quitarle. Y entonces, ¿a qué iglesia pertenecemos? A la iglesia que se ajusta a los parámetros de la palabra de Dios. Ahí está escrito. Y no hay por qué, alguien me decía, bueno, pero ¿por qué si los evangélicos hasta la Biblia usan más la Biblia que nosotros, la cargan debajo del brazo? ¿Y por qué? Precisamente porque Jesús lo dijo, dice, ni una jota ni una tilde. Y cuando él decía que no debemos agregarle a la Biblia ni quitarle, también está diciendo el Señor que debemos confiar en la palabra de Dios únicamente, no en el sacerdote, no en el pastor, no solamente en lo que Cristo dice en su palabra. Eso es lo que tenemos que creer, estudiarla. Y a manera de introducción, solo comparto algunos términos que vamos a ver aquí para los que no estén familiarizados mucho. Se habla de, como está allá, los dos Israeles. Los dos Israeles. Y es que, bueno, ¿cuántas naciones hay? Bíblicamente nosotros podemos ver que hay un Israel de linaje establecido por Dios, pero que en el camino se apartaron de la verdad, constituyendo un Israel de la carne. Un Israel que aunque sea del linaje de Abraham, no hacen la voluntad de Dios. Ahí está el resultado. No reconocieron a Cristo como Mesías y lo mataron. ¿Quién mató a Cristo? Su pueblo. Precisamente por desconocimiento. Porque las expectativas de vida como cristiano, y eso no solo para la época de Cristo, sino a través de la historia y para ahora, en este momento, la expectativa de vida de mucha gente, de muchas religiones, es pura orgullo, ambición, codicia, avaricia, y todo esto es lo que reina. Entonces, por eso estamos hablando de los dos Israeles. ¿Cuáles son esos dos Israeles? El Israel carnal, linaje
del linaje y que es carnal porque es Israel que no sirve a Dios tal como está trazado en la palabra. Y tenemos el Israel espiritual que gracias a eso usted y yo somos israelitas. Si hacemos la voluntad de Dios, somos israelitas por el linaje espiritual. Así que cuando usted escucha el término de Israel carnal, son aquellos que son israelitas, pero no solo de nombre. Yo hablaba con un profesor evangélico y le decía, ustedes son israelitas, profesor, pero ustedes son israelitas según la carne, porque Dios nos llama a ser ahora israelitas según el espíritu, israelitas espirituales. Otro término es, bueno, ahí se va a hablar, aunque brevemente, de fariseos y saduceos. Los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Vivieron en la época de Cristo, judíos, se sabían toda la Biblia, toda. Sin embargo, no reconocieron al Mesías cuando vino. Qué cosa más interesante y prácticamente absurda. Cristo no llenó las expectativas de vida de los fariseos y saduceos y preferían ir del lado de los romanos, paganos totalmente, que estar del lado de Cristo Jesús. Linaje de Abraham. Pero solo no en la práctica, solamente en el nombre. Como yo digo, soy cristiano, pero ¿realmente lo soy? Esa es la pregunta. Así que cuando se habla, ya vimos, y otro término que surge allí que es Armagedón. No vamos a hablar de Armagedón porque para ello se necesitaría un tema totalmente aparte. Armagedón solo se menciona en la Biblia, en Apocalipsis 16:16. Habla de Armagedón. Y en la Biblia me decía este profesor evangélico que nos acusa a los adventistas de que nosotros, dice, hablamos de una batalla de Armagedón. Y dice, y si en la Biblia no habla de batalla de Armagedón. Y yo le decía, profesor, no encontramos unido a la palabra Armagedón, batalla. Entonces le digo, profesor, pero usted, y no hay tiempo para ir hasta lo que hablamos, pero le dije, usted va ahí es donde la importancia del contexto. Tenemos el texto, el texto de Apocalipsis 16 habla, porque mire lo que dice. Dice 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Punto. Dice, ¿por qué ustedes hablan de batalla? Yo digo, profesor, pero miremos el contexto. ¿Qué quiso decir? Hay que ver cuál era la trayectoria que traía Juan allí en el libro. Y brevemente, solamente en el 16:1 dice ahí, oí una gran voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles, id, derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El 2 dice, fue el primero, derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Hay 2 marcas, y también sería esto otro tema aparte. La marca de la bestia, que es, ¿verdad?, el inicuo, aquel que se hace pasar por Cristo, por Dios, sin serlo, y que ha establecido, es un sistema que ha establecido, no basado en la Biblia, de que el día de reposo es el domingo. Usted ve que mundialmente es aceptado el día domingo como el día de reposo, el día del Señor, cuando en la Biblia habla que es el sábado, el 7º día. Así dice la Biblia.
Eso no lo ha cambiado Dios, Jesús no lo cambió. Así que por eso se habla de la bestia y la imagen. ¿Cuál es la señal? Porque así como Dios tiene el sábado como el gran día del Señor, Él también tiene el de Él y puso el domingo, el día del sol. Se veneraba al sol. Entonces, ahí está el asunto y solo explico así para que podamos comprender más adelante el asunto, este asunto. Y mire, termino con este verso en el mismo capítulo 16. Dice el verso, el que leí fue el 16, el 17, 16, 17. Dice, el séptimo ángel, recuerde que los son 7 y que van derramando a través del tiempo, ¿verdad? Las plagas. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y dice, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Esa era la voz de Dios. Y dice en el 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto de tierra, temblor de tierra. Y mire usted, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres hayan estado sobre la tierra. Ese terremoto todavía no ha ocurrido. Está por ocurrir. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es un castigo. ¿Hay o no batalla cuando Juan habla de Armagedón en el lugar que se llama Armagedón? Ahora los evangélicos dicen que Armagedón, dice, es una lucha que se va a dar, ¿sí? Allá en Israel y que tiene que ver con el pueblo literal de Israel y en ese lugar, exactamente. Y nosotros, por lo que, y eso que hemos leído, porque habría que ir mucho más profundo, lo que hemos visto, se libera una batalla, una lucha que el hombre no la puede hacer. Es una lucha entre Dios y Satanás. Es un conflicto universal. ¿Quién gana? ¿Dios o Satanás? Como está escrito, Dios no nos deja sin luz y Cristo es el vencedor de esa batalla. Por eso, como eso va a suceder, será literal, eso será literal, esa lucha. Entonces el Dios le dice a los planetas de esta tierra, ustedes deciden de qué lado de la batalla están. Solo está Satanás luchando contra Cristo y Cristo contra Satanás. ¿De qué lado estará la población mundial? No solo en el momento que esto ocurra, sino ahora que todavía hay oportunidad y que el tiempo de gracia no se ha cerrado y tenemos oportunidad nosotros de decidir estar del lado de Cristo, porque la batalla la va a librar Cristo. Nosotros vamos a librar nuestra propia batalla que hay contra nosotros mismos. Esa es la batalla que nosotros tenemos que luchar, contra nosotros mismos. Lo malo, lo perverso, lo que puedo ser y que tengo que ser sincerarme con el Señor para que el Espíritu Santo pueda exacerbar todo lo malo que nosotros podemos ser en un momento dado y que sea el Espíritu de Dios que penetre en nuestro ser, en nuestro cerebro y renueve nuestras vidas y aceptemos por fe a Cristo como nuestro Salvador y que todo lo que está escrito, entonces nosotros hacer caso para que gobierne nuestras vidas la palabra y ayudar a otros a que eso suceda. Esa es la parte nuestra. La gran batalla Cristo la va a realizar por nosotros. Y cuando se habla de ese gran terremoto, ¿quién podrá estar en pie? Si con un temblorcito, hace poco pasó uno, yo ni me di cuenta, pues mejor, gracias a Dios le di que no me enteré, pero no sabemos por qué puerta salir.
¿Huyendo hacia dónde? ¿Puede usted imaginarse ese terremoto que va a mudar una isla a tierra firme y el volcán Barú, por decir algo, el que tenemos más cerca, a donde está la isla Parida, por ejemplo? ¿Podemos nosotros imaginarnos ese movimiento telúrico? Y eso va a suceder. Entonces, ¿nos debe llenar de miedo? No, sí, si estoy del lado de Satanás. Y si estoy del lado de Satanás, digo, eso es fábula, eso no va a ocurrir. Pero cuando esté ocurriendo, ya el periodo de gracia se ha cerrado y yo no puedo hacer nada. Es ahora que hay todavía oportunidad. Entonces, vamos a ver conceptos con la ayuda de la palabra de Dios y de la espíritu de profecía. Los conceptos sobre los dos Israeles. El mundo cristiano necesita ser golpeado fuertemente en la cabeza con la verdad del Nuevo Testamento. El mundo cristiano. Usted sabe que hay cristianos que aceptan el Nuevo Testamento, rechazan el Antiguo o viceversa. Pero más, dice acá que hay que golpearlo. ¿Con qué? No es algo literal, no es un golpe literal, sino, por decirlo, intelectual, bíblicamente intelectual. De acuerdo al Nuevo Testamento, ahora existen dos Israeles. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9:6, que nos leyó nuestro hermano Lalito. Hay un Israel según la carne, como estábamos explicando el concepto, porque es importante entenderlo. Un Israel según la carne, Romanos 9:3, y un Israel de Dios, lo explica Gálatas 6:16. Están compuestos por judíos y gentiles, y quienes tienen una fe personal en Jesucristo. Pablo escribió, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, saber que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Ahora, es lo que yo hablo con nuestros hermanos evangélicos. Si yo tengo fe, tengo mucha fe, pero es verdad. ¿Fe en qué? ¿En mí mismo? ¿O tengo fe en Cristo Jesús, que está haciendo un trabajo en el cielo? ¿Cuántas iglesias en este planeta saben que ahorita Jesús está en el santuario celestial realizando un trabajo en nuestra salvación de aceptación ante Dios? En la palabra de Dios está. El argumento de Pablo es que Abraham tuvo fe. Por lo tanto, aquellos que tienen fe son sus hijos. Podríamos llamar a esto el linaje de la fe. Esta verdad es como una llave que puede abrir un candado en nuestras cabezas, nuestro cerebro. Una vez el candado está abierto, entonces podemos entender el impresionante principio de los dos Israeles. Juan el Bautista entendió y audazmente predicó la verdad acerca del linaje de la fe. En esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, él les dice, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras, señalándolas, Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Será cortado y echado en el fuego, según el Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego.
Esos fariseos y saduceos eran parte de Israel por la carne. Por la carne, recuerde que hablamos de los fariseos y saduceos. Hacíamos la explicación quiénes eran. ¿Eran israelitas? Sí, por la carne, porque si hubiese sido por el espíritu, ellos no asesinan a Cristo. Asesinaron a Jesús, lo mataron de la forma más vil. No tenían fe como Abraham, pero pensaban que eran su descendencia. Ok, ¿son de linaje trazado por Dios? Sí, pero se quedó en eso. Y eso no solo en ese momento y nuestros antepasados, sino que ahora se está dando eso, y eso es lo que yo le quiero explicar, que nuestros hermanos vean esa situación. Podemos estar igual que los escribas y fariseos, y hoy hay muchas religiones igual, muchas. Juan el Bautista les reveló ese engaño. Él les dijo, no piensen eso. Luego Juan colocó el hacha en la raíz de los árboles al decir que si esos hombres no llevan buenos frutos por la fe, como Abraham, entonces serán cortados y echados en el fuego. Yo hablaba con alguien, era católico, allá en la universidad. Dice, ay, me gustaría ser como la Madre Teresa de Calcuta. Qué mujer, digo yo, pero ¿cómo sabe usted que Dios acepta lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta? Ah, no, tú no ves noticias, todo lo que esa mujer hizo. Pero aquí dice que el hacha está puesta. Es un árbol de aguacate. Tengo allá en Potrerillo uno que ya lo podé y le di plazo. Es aguacate de montaña, porque allá solo esos son los que produce. Le di plazo, porque allí estorba el vecino. Así que si tiene aguacate, el vecino cosecha y yo cosecho, pero si no, hermana Misila, ahí va el hacha. Tengo que derribarlo porque un día se desprende una rama y le hace daño al vecino. Así que sirve para destruir. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo a ellos. El hacha está puesta. Ellos confiaban en que somos del linaje de Abraham, por eso somos salvos. Dios tiene a un pueblo. Cierto que Dios tiene un pueblo y lo ha preservado a través de la historia, pero es un pueblo que hace la voluntad de Él. Así que el parentesco natural en sí mismo no es suficiente. Sin fe y una conexión espiritual con Dios, esos hombres estorban. Estorban. Ahora, ¿puedo ser yo uno de esos hombres? Pueda que yo piense que yo soy adventista, pero si yo digo que yo soy salvo por ser adventista, ya estoy bien mal. Me salvo por ser cristiano, ya estoy mal si ellos crucificaron a Cristo. ¿Quiénes? Los cristianos. Entonces se requiere ser cristiano en espíritu y en verdad. Jesucristo enseñó la misma verdad. Cierto grupo de judíos le dijo en una ocasión, nuestro padre es Abraham. ¡Wow! Me imagino que los pechos henchidos. Dice. Jesús le dijo, si fueras hijo de Abraham, harías las obras de Abraham. Ellos decían ser hijos de Abraham, pero no tenían fe. Al decir, si fueras hijo de Abraham, Jesús estaba negando su declaración. Cristo continuó, pero ahora procuráis matarme. A mí que os he hablado la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo eso. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
el diablo. Oiga, que me digan a mí que yo hago la obra del diablo. Hermano profesor Martín, eso no es suave, ¿verdad? Y tal vez le daría un garnatón al que me lo dice, pero ¿y si tiene razón? En vez de el garnatón, mejor, oye, de pronto el Señor mandó que me dijeran eso. Vamos a orar y a estar en meditación. Ellos respondieron, tenemos un Padre que es Dios. ¡Wow! Tenemos un Padre que es Dios. Entonces Jesús replicó, si vuestro Padre fuera Dios, me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. De vuestro padre queréis cumplir. ¿Quién? Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. El que es de Dios oye la palabra de Dios, por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Juan 8:41 en adelante. Qué hermosa es la palabra. ¿Cómo podemos nosotros contradecir un escrito está tan obvio cuando la ligamos texto con texto? Jesucristo mismo dijo las palabras que hicieron pedazos una gran porción de las teorías proféticas mantenidas hoy en el mundo evangélico. Jesús estaba hablando a personas que declaraban ser israelitas, la descendencia de Abraham, pero solamente era el Israel de la carne. Israelita, sí, de la carne. Jesús dijo que no era realmente los descendientes de Abraham, debido a que no tienen fe y estaban siguiendo mentiras. Su descendencia en realidad podía ser seguida hasta Satanás, el padre de la mentira. Dígale un día a un evangélico, ¿tú no tienes fe? Para que usted vea. Si nos lo dicen a nosotros, es el momento de meditar. Jesucristo también enseñó este mismo concepto de linaje por la fe en Juan capítulo 1. Un judío muy espiritual llamado Natanael se preguntaba si Jesús de Nazaret, y escuche esto, porque ese era un líder judío del linaje, Natanael. Pero mire qué hizo Natanael que puedo hacer yo para que Jesús diga lo que Jesús dijo de Natanael. Qué interesante. Y dice, un judío muy espiritual llamado Natanael se preguntaba si Jesús de Nazaret, tenía esa inquietud, si Jesús de Nazaret era realmente el Mesías. Había tanta conjetura y negativa que él dice, ¿y si es el Mesías? Como yo una vez me hice la pregunta, ¿y si la iglesia adventista es la real y la verdadera? Yo me lo dije una vez cuando estaba entre la puja y repuja. Y le doy gracias a Dios que me dio esa iniciativa de orar. Y el Señor me respondió 15 minutos. Y yo, un testimonio que compartí una vez, 15 minutos después de estar en eso, vino la respuesta. Vino la respuesta. Me llegó una persona y grandioso. Un día lo volvemos a compartir por cuestión de tiempo. Para aquellos que no la escucharon. Recluido en su lugar favorito bajo una higuera, ahí estaba Natanael, en la sombra de una higuera,
oró por esa preocupación. Y qué interesante, dice, pronto un amigo lo introdujo ante el Salvador, lo trajo. Cuando Jesús lo vio venir, dijo, ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. No era un hombre con dudas, pero una duda positiva, porque él era sincero y él quería servir de corazón, pero yo no quiero así como, y una vez, y no es que yo ahora diga que soy el sincero, no, pero cuando tengo la experiencia que cuando uno le pide a Dios, yo le pedí al Señor, de verdad que ese día yo tenía la decisión, o me regreso a la iglesia católica o sigo con los adventistas. Y el Señor me mandó en 15 minutos la respuesta. Natanael estaba debajo de la higuera. Y él, Jesús que lee los corazones, lo vio. Natanael no lo veía, pero él lo vio. Y no solo eso, sino que Jesús fue más allá. Supo lo que él estaba pensando, qué conflicto estaba manejando en su mente. Así como Jesús no ha perdido poder, hoy también lo hace. Natanael tenía un linaje natural que llegaba hasta Abraham, imagínense. Pero tenía más que eso. En su vida espiritual había ganado victoria sobre el engaño. Cuando Jesús cuando Jesús percibió que el linaje espiritual de Natanael se trasladaba hasta Abraham y Jacob, lo llamó un verdadero israelita. Mire, Jesús, qué interesante. ¿Cómo trazó eso? Sí, era israelita. Por lo tanto, así como el hombre Jacob llegó a ser un israelita espiritual, también ese hombre Natanael llegó a ser un verdadero israelita. Era parte del verdadero Israel espiritual de Dios. Así como hoy existen dos Israeles, el Israel carnal y el Israel espiritual, así también hay dos tipos de judíos. Hay judíos en la carne y judíos en el espíritu. En palabras de advertencia acerca de ciertos judíos que estaban violando los 10 mandamientos, Pablo escribió, tú que te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. En verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Y hacemos un paréntesis ahí, recuerden que no, hoy nadie se tiene que circuncidar. Ahora lo hacen por asuntos de salud. Pero lo fue en una época y hoy lo que nosotros tenemos que circuncidar es el corazón por medio de la fe. Así que aquí se está hablando porque antes los israelitas tenían que circuncidarse y eso los escribas y fariseos llevaron eso tan a pecho, por decirlo de esa manera, que apartaban a Cristo. En verdad, la circuncisión aprovecha si guardáis la ley, pero si desobedece la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si el incircunciso guarda los requerimientos, los requisitos de la ley, no será tenido por circuncidado. Así que hay un conflicto. Recuerde que miles de iglesias han eliminado parte de la palabra de Dios porque han eliminado la ley de Dios. Dice que ya es obsoleta. Tal vez usted ha escuchado eso, que ya la ley de Dios es obsoleta, que ya no se guarda, porque ahora es por fe. Pero estamos con textos bíblicos que abundan sobre el hecho de que si
Yo tengo fe, soy un hombre de fe, debo obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me lleva a que debo obedecer la ley. La ley me dice que yo soy pecador. Y ahora que soy pecador, ¿qué hago? La ley no me salva. Si yo guardo la ley, por eso no me salva la ley. El que me salva es Cristo, pero la ley me lleva a Cristo, a mi Salvador. Es interesante. Dios no ha dejado nada suelto. Dice, porque no es judío el que es exteriormente, ni es circunciso la que lo hace exteriormente, en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del espíritu, no en letra. Este recibe la naturaleza, no de los se me perdí que acá en la computadora hay una raya ahí, de los hombres, sino de Dios. Gracias, Terce. Sino de Dios. En Romano encontramos, podemos ver eso, alguien que es llamado judío debido a su descendencia física de Abraham, pero vive como un violador de la ley. Hace poco, bueno, no hace poco, ya hace, eso fue despuésito de la pandemia, todavía, creo que estaba todavía, creo que fue antes de la pandemia, estaba todavía el hermano Neitalí en la barbería El Sol, y estaba yo ahí, pude hablar con un judío que tiene un negocio ahí cerca, y estuvimos hablando de la palabra de Dios, y él dice, yo tengo trazada mi linaje, y me voy y llego a Abraham. ¡Wow! Ojalá eso me sucediera a mí, pero no quedarme ahí con el linaje en la carne, el linaje en la carne. Y yo no se lo dije, pero me había intentado decirle, bueno, yo soy judío también, en el espíritu. Pero como él hablaba, yo digo, no quiero formar aquí un dime que te direte. Pero así es. Dice, alguien, alguien que es llamado judío debiera, ok, más adelante, no es judío. Su circuncisión viene a ser incircuncisión. Ante Dios es un gentil. Y el gentil creyente que a través de la fe guarda los requisitos de la ley, su incircuncisión es tenida por circuncisión. Por lo tanto, para Dios, Él es un judío. Ahí entramos nosotros. Su incircuncisión es tenida por circuncisión. Ok, las enseñanzas de Juan el Bautista, Jesucristo y Pablo aprueban que el linaje natural de los no es suficiente. El linaje natural no es suficiente. El hecho de que alguien sea o no sea un verdadero israelita depende de la fe y el carácter espiritual de esa persona. Pablo lo resume de esta forma, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de Dios y nos regocijamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Filipenses 3:3. Cualquiera que pueda llegar a ser un judío, hoy en día, aún si Adolfo Hitler haya sido su padre, ¿quién fue Adolfo Hitler? Mató, creo que fue 3 o 6 millones de judíos. Creo que fue 6 o 3 por ahí, una de las dos, que los mató. Pero si un hijo de él
puede llegar a ser judío, espiritual. Sí, obedece por la fe, obedece la palabra de Dios y la cumple. Estos conceptos de linaje por la fe, judíos contados como gentiles y gentiles siendo contados como judíos, nos conducen a uno de los mayores dilemas que enfrenta el mundo evangélico de hoy. Este asunto es el corazón de la interpretación profética. En ella nos enfrentamos con dos opciones. Una es la verdad, la otra es una mentira. Una conduce al cielo y la otra posiblemente al infierno. Sabiendo y abriendo un paréntesis que el infierno no es un lugar que arde día y noche ahí, ¿verdad? Porque entonces Dios sería perverso. El infierno, ¿verdad? No es eso. Satanás, su ángel y todos los hombres de este planeta que no han servido a Dios serán quemados, pero no estarán ardiendo eternamente. Ni el mismo Satanás va a sufrir un poco más, pero no será eternamente. La gran pregunta es, ¿y qué acerca de todas las promesas que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento? Si concluimos que esas profecías deben cumplirse en el Israel según la carne, entonces también debemos concluir que Jesucristo y la moderna nación judía eventualmente será el centro de la batalla final del Armagedón, como lo están sosteniendo erróneamente un mundo cristiano. Pero si concluimos que esas promesas pueden legítimamente ser cumplidas en el Israel espiritual de Dios, entonces debemos reestudiar el libro de Apocalipsis para descubrir cómo sus profecías del tiempo del fin se aplican a los cristianos. Pablo habla de este explosivo asunto en Romanos 9, 2, 8. Sus palabras, de 2 al 8. Su palabra requiere una cuidadosa reflexión, con un continuo dolor en su corazón. Pablo escribió acerca de su raza judía, según la carne. Los israelitas que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dios sí hizo promesas a Israel en el Antiguo Testamento. Dios las hizo y ahí están expresadas. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa algunos judíos no creen en él? ¿Qué significa? ¿Puede Dios cumplir sus promesas a un incrédulo incrédulo de Israel según la carne? Si la respuesta es no, ¿ha fallado la promesa? ¿Ha fallado Dios en su promesa? La respuesta de Pablo a esta importante pregunta es clara. No es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todo lo que desciende de Israel son israelitas. En otra palabra, quiero bendecirlos a todos, pero no puedo porque no han querido la bendición. Puede ser por ignorancia, puede ser despreciativamente o tantos otros argumentos. Dios no salva ni salvará a nadie obligatoriamente, por obligación. Y yo antes decía, pero si Dios es amor, ¿por qué no me lleva? Y pensando en mí, ¿por qué Dios no me lleva de todas maneras? Después leyendo y leyendo me doy cuenta que si el Señor hace eso, que lo puede hacer, pero si el Señor lo hace cuando yo estoy allá en el cielo, voy a ser el hombre más aburrido del mundo, porque no me gocé ahora en la palabra de Dios, en su confianza, en su poder. No lo hago ahora, ¿cómo lo voy a hacer allá?
no me va a gustar el cielo. Si nosotros gustamos el cielo ahora, será una continuidad posteriormente, después de los 1000 años. Pero debo gustar el cielo ahora, hoy, no mañana, porque yo no sé. Ayer tal vez perdí el tiempo, pero hoy. Note que el concepto de los dos Israeles es la seguridad que da Pablo de que la palabra de Dios no ha fallado. Veamos detenidamente. No todos son israelitas. El Israel de Dios, los que descienden de Israel, la nación judía, por lo tanto, un judío puede ser de la nación judía y no ser parte de Israel de Dios. Entonces aquí está la super explosiva pregunta. ¿Con cuál Israel cumplirá Dios sus promesas? ¿Con cuál? No puede cumplirlo con Israel según la carne porque hacen, por decirlo, resumir lo que les da la gana, no lo que Dios dice. Pablo continúa, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia, puesto que no todos los descendientes físicos de Abraham son actualmente hijos de Dios. Por lo tanto, sus promesas son para aquellos que están en Isaac. Abraham tenía 2 hijos. El primero era Ismael, que fue nacido según la carne. Fallaron en un momento dado en la fe. Dios le había prometido, Sara tenía que 92 por ahí años y Abraham otro tanto. No podían tener hijos, no habían tenido hijos. Cuando lo visitó, el ángel le dijo que sí, iba a tener un hijo. Y hasta Sara se rió, desconfió un poco. Y nosotros sabemos el resto de la historia. El segundo, el primer era Ismael, que fue nacido según la carne. El segundo, Isaac, que fue nació cuando Abraham tuvo fe en la promesa de Dios. Dios le había prometido, pero cuando Abraham tuvo la fe suficiente, vino el hijo de la promesa. En Gálatas 4, Pablo revela que Ismael representa a los judíos no creyentes, mientras que Isaac representa tanto a los judíos como a los gentiles que tienen fe. Así que, hermanos, como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. Los hijos de la promesa somos aquellos que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Por lo tanto, el Israel en Isaac es el Israel de Dios en el Espíritu, a lo cual usted y yo pertenecemos por obra y gracia de Dios. Pablo concluye, esto quiere decir que no todos los hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendientes. Este es un resumen del razonamiento de Pablo. Primero, de lo que él dijo, resumiendo, primero, en el Antiguo Testamento Dios hizo la promesa a la descendencia de Abraham. 2, esa descendencia continuaría en Isaac. 3, Isaac nació a través de la fe. 4, Isaac representa a los que tienen fe. Todos los que tienen fe, judíos y gentiles, son contados como descendientes. 6, esta descendencia forma el Israel de Dios. Dios cumplirá sus promesas en este Israel.
Y por lo tanto, aunque algunos judíos por naturaleza no crean, la palabra de Dios a Israel no ha fallado, ni fallará. Así que ya tenemos la respuesta al enigma que tiene tanto significado en la interpretación profética. La Biblia es clara. Dios cumplirá sus promesas del Antiguo Testamento en aquellos que están en Isaac. Esto es en su Israel, en el espíritu. Lo que son solamente los hijos según la carne, no son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendientes. No deberíamos esperar que Dios cumpla sus promesas en un Israel según la carne que no cree. ¿Por qué no cree? ¿Y cómo sabemos que no creen? Porque no guardan la palabra de Dios. No se ciñen al Antiguo y al Nuevo Testamento. Excepto, por supuesto, que esos israelitas por naturaleza decidan creer en Jesús, en Jesucristo. Si lo deciden, en el tiempo que todavía hay de gracia, pueden llegar a ser de linaje espiritual. ¿Y qué acerca de la pregunta de Pablo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Este judío allá lo decía. ¿Nos ha desechado Dios? Imagínense, yo le respondo ahí, yo creo que porque es de mi tamaño y dos veces, tipo, yo creo que Ter se lo conoce, ahí al lado de Nectalí tiene una tapicería, creo que es, o vende material, tipo compacto. Y yo no quería entrar en ese dilema. Este versículo está siendo citado alrededor del mundo para probar que Dios no ha desechado al Israel según la carne. A mí me costaba creer esto. ¿Sabe quién me ayudó? El hermano Everardo. A través de la Biblia me llevó. Pero ¿cómo es eso? Dios desechó a Israel, pero entonces cuando él me explica, como hemos hecho ahora esto, se entiende claramente. Pero consiste la respuesta de Pablo. De ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita. Pablo decía, yo soy también israelita, descendiente de Abraham. Note que Pablo se usa a sí mismo como un ejemplo para probar que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Pregúntele a nuestros hermanos. ¿Quién es su pueblo? En los siguientes 3 versículos, Pablo se refiere a la antigua apostasía de Israel en los días de Elías. Dios dijo a Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante el diablo, ante Baal. Mire lo que dice Dios, me he reservado. Y si yo estoy del otro lado, le diría a Dios, ¿por qué no me reservaste a mí? ¿Qué me va a decir el Señor? Porque tú no hiciste lo que hicieron estos 7,000. No doblaron su rodilla. Cuando usted va a un templo católico y usted se arrodilla ante imágenes sin vida, estatuas, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo que aquí dice. A mí, yo soy alangeño, así que a mí me costó eso. Me costó salir y creer, gracias a Dios le doy, no lo merecía. Comprenderlo, pero cuando vi que estaba en la Biblia, aquí escrito, dije, este hermano tiene razón. Pero como católico, ¿cuándo yo leí la Biblia? Nunca. Me he reservado, dice el Señor, me he reservado. ¿Cuántos tiene el Señor ahora reservados? No son muchos. Ese era un pueblo enorme. Los paganos y todo lo que estaba, pero 7,000 me he reservado. Elías pensaba que solo él. Elías pensó eso. Solo yo. Pero tenía 7,000. En el tiempo de Elías también habían 2 Israeles, uno según Baal
mientras que el otro según Dios, porque seguían al Señor. Entonces Pablo hizo esta aplicación. Así también en este tiempo ha quedado un remanente elegido por gracia. Así como en los días de Elías había un remanente fiel de Israel, también en los días de Pablo había un fiel remanente de judíos creyentes, quienes, así como él mismo había sido salvado por gracia, estos son el pueblo de Dios. Ahora yo comprendo por qué yo sigo en Rosa de Sarón. ¿Por qué sigo? No por Terce, no por ninguno. Y el hermano Veraro no está, tampoco. Le agradezco todo lo que él hizo por mí. Porque cuando seguimos hombres y personas estamos perdidos. Tenemos que seguir a Cristo. Cristo Jesús. Estos, así como en los días de Elías había un remanente fiel de Israel, también en los días de Pablo había un fiel remanente de judíos creyentes, quienes así como él mismo había sido salvado por gracia. Pablo, mire, por gracia, recuerden, camino a Damasco se tuvo un encuentro con Cristo. Estos son el pueblo de Dios, es este fiel remanente de Israel espiritual que con toda seguridad Dios no ha desechado. Son los más. No, son los menos. Así como en los días de Elías estamos ahora en medio de una gran apostasía. Ahora estamos, oiga, yo anoche revisando un video de mi pueblo adventista del séptimo día corporativo, del Club de Conquistadores, podemos decir del glorioso, en un momento dado, Club de Conquistadores. Yo no sé si me atrevo a pasárselo. No es que tenga nada vulgar, sino que tiene, usted ve, tal vez se lo paso y ustedes vean ese Club de Conquistadores. Usted no tiene idea. Si yo hubiese estado ahí, yo me voy. Y me hubiese ido a un escenario donde estaba, si hubiese estado en ese momento Michael Jackson, yo creo que estaba mejor allá. Se los digo. Con eso le estoy diciendo todo. Yo creo que a Inés sí se lo pasé. Yo no te lo pasé, Inés. Es que yo a alguien se lo pasé. Entonces, también ahora Dios tiene sus 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Ellos son y esto no es literal, no es que ahora solo son 7,000. No, no. En el caso actual es simbólico. Yo estoy seguro que hay más de 7,000. Ellos son su fiel remanente, su Israel en el espíritu, así como Elías. Estos estarán del lado de Jesús y de la verdad en el Armagedón. Esa es una lucha gigantesca, sí es una batalla, pero Dios y el enemigo de las almas. Y a mí me alegré mucho cuando supe que esa batalla no la voy a librar yo, la va a librar Cristo por nosotros. La que yo tengo que librar es la mía en mi interior. Esa es la batalla que yo tengo, que todos nosotros tenemos que... Puede ser tal vez hasta una tontería. Puede serlo. Es más, yo mismo, a lo largo de mi vida cristiana, cuando miro hacia atrás, cómo veo la tontería que uno comete por ignorancia, por no saberlo o porque me gusta o me gustaba. Entonces, nosotros solo nos queda depositarnos en manos del Señor. Y les pido desde ya sus oraciones, porque esto lo voy a compartir con los evangélicos. Y no soy yo, es la palabra, por eso lo tengo así, y con detalle, y con textos bíblicos, porque si usted a ellos, pero usted no ve aquí énfasis de Ellen White,
precisamente porque ya me dijeron que Helen White no es una profeta, dice, entonces, con la palabra de Dios, pues. Entonces, que el Señor nos ayude y nos guarde a seguir adelante. Hemos terminado aquí. El tema de esta mañana.